es que yo, si no hubiese sido lo que soy, sería sin duda o diseñador gráfico o caricaturista. José Ramón le dedicó casi 3 o 4 programas consecutivos cada semana a hablar de los cachirules, en todos iba yo, porque bueno, a ver, Toño, ¿y cómo se descubrió y todo? Corte A, la Federación Mexicana de Fútbol se ve, digamos, ya acosada, tiene que hacer algo, es muy evidente, hicimos trampa, nos van a castigar. Lo lamenté mucho, pero nunca me arrepentí, ni lo he hecho, de haberla sacado. Me dolió mucho, pero fue un castigo para una trampa que se hacía a nivel directivo, Toño. Y ellos dicen, si protestamos, nos ganamos el lugar que México ya había ganado en la eliminatoria. Y vamos nosotros. Empezábamos, hay que hacer un salón de la fama, no lo hay en México, hasta que se muere el Pirata Fuente o Casarín, se acuerdan de ellos, ¿por qué no en vida? ¿Por qué no un trofeo? Amigos, bienvenidos todos con Toño. Qué placer recibir a un gran amigo de muchos, pero muchos años de este recorrido fabuloso en el mundo del deporte. Ahora, director general del Salón de la Fama del Fútbol Internacional en Pachuca. Toño Moreno está con nosotros. Mi querido Tocayo. Ah, Tocayo, qué gusto saludarte. No sabes qué emoción y qué gusto estar contigo. Después de, me venía yo pensando que te conozco, somos simultáneos, ¿no? Somos una generación claro, simultánea. claro, sí. Y sin embargo, pocas veces hemos platicado o estado en un programa juntos. Fíjate que el otro día, ya ves que en el celular, Ajá. de repente te salen fotos, ¿no? Sí. O sea, salen fotos, no sé por qué, pero salen fotos. Y el otro día me salió una foto del grupo que fuimos a comer en Rusia. Claro. Durante el Mundial. Claro, en ¿Te Moscú. acuerdas? Sí, claro. Que llegó Anselmo Alonso. Estaba Anselmo, Francisco Javier González. Ajá, estabas tú con Yoya. Ajá, Sí, ajá. claro. Y me salió y dije, mira nada más. Y la verdad que qué lugar Rusia, ¿no? Sí, no, impresionante. Yo aparte, para mí fue regresar a un mundial, porque yo había dejado, al de Brasil fui como espectador, pero era el mundial en el que vuelvo a los medios, o sea, entonces sí, me acuerdo perfectamente. Pero no, yo me acuerdo de ti, Toño, digo, no te voy a entrevistar yo a ti, es al revés, pero yo venía recordando, cuando conozco a Toño Valdés por primera vez, es en 1982-83, Sí. estaba yo con Raúl Orbañanos en el palco narrando un Atlante América, porque el Canal 11 por alguna razón empezó a pasar partidos del Atlante y yo empezaba, y tú te acercaste a nuestro palco a saludar. Y yo te ubicaba porque generación que éramos como simultáneos, nosotros en Imevisión o Azteca y ustedes en Televisa. Y bueno, de ahí nos hemos visto muchísimas veces, pero he estado así. No, tienes razón, de estar en programa así, en programa Sí. como tal, o de charlar así con cámaras y demás, ha sido raro, realmente. No, coincidimos en Asir también mucho tiempo. En Asir, por supuesto, sí, la etapa de Grupo Asir de José Ramón. Claro, ¿no? Y era súper deportiva, ¿te acuerdas del proyecto? Exacto. Pero te estoy sacando totalmente de jugada tu ruta de entrevistas, No, perdóname. no te preocupes, Tocayo, que de eso se trata, y además de platicar lo actual, que es muy atractivo con el Salón de la Fama, y por supuesto el recorrido que has tenido en los medios, el famoso reportaje de los cachirules, que es de las historias más conocidas de Toño Moreno, ¿no? No, es un sello, ¿no? Que fue del 88. ¿Por dónde empiezo, Toño? Te platico cómo empecé. Primero platícanos cómo empezaste y por qué llegaste a Azteca. Bueno, no era Azteca, era Imevisión. Imevisión. No, mira, la ruta rápida. Mi papá era contador, no tenía nada que ver con el mundo del deporte y a mí me encantaba el deporte, el fútbol, y no me lo vas a creer, pero mi papá era muy amigo de jugadores de fútbol. Siendo contador, le encantaba ir al hipódromo, conocía en el frontón a este y al otro, y un día me compra un uniforme del Atlante, a los 6 años, y salgo de mascota en el estadio de CU, ahí jugaba el Atlante local, un partido del 66 contra Zacatepec, y salgo de mascota con José Antonio Roca, con Norberto Bollo, con Alberto Evaristo, y entonces ese es el primer recuerdo que yo tengo en CU, saliendo de mascota del Atlante. Pero no le fui al Atlante, eran amigos de mi papá,
Y entonces yo al que le iba era a Enrique Borja. Yo era borjista. Admiraba a Borja, me encantaba, bueno, era el jugador de moda con sus goles, tenía un cómic, el Borjita, Claro, el Borjita. una tienda de artículos deportivos en Avenida San Cosme, a la que yo iba en mis cumpleaños a comprar algo, los días que sabía que el mismo Enrique atendía, me escapaba de la escuela en la secundaria para ver entrenar, no a la América, a Borja, y mi anécdota en aquella época es que hago un álbum, mi papá diario compraba esto, Ovaciones de Afición. Era contador, pero le encantaba el fútbol y los deportes. Y yo recortaba lo que salía de Borja hacia un álbum y un día digo, se lo voy a ir a enseñar a Enrique Borja para que me lo firme. ¿Cómo le hago para que Borja me vea? Hay una reja, no te dejan pasar, ahí en Avenida del Toro o Calzada del Hueso, en fin. Y entonces resulta que me paro en la esquina de la Kodak, perdón el anuncio, porque estaba en Tlalpan, la Kodak. Exacto, la Kodak, exacto. Y ahí estaba la dabas avenida. vuelta. Dije, aquí Borja Da la vuelta. baja la velocidad. Pues me paro ahí con un cuate que me toma foto, además, subiéndome al coche de Borja, porque le digo, Enrique, eres mi ídolo y traigo un álbum que quiero que me firmes, súbete. Y entonces me mete, mi amigo me toma la foto, subiéndome al coche de Enrique, me meto al entrenamiento del América, veo a Reynoso, a Cornero, a Alcindo, por supuesto a Borja, me le paro a Borja para que me firme, oh sorpresa. Una semana después, una revista que sacaba el América, Fibra América, me saca en la página 3 a media plana con Borja, que decía, Borja a punto del retiro con los niños que lo idolatran. Entonces, yo me había ido de pinta, Toño. Mis papás me dijeron, oye, está padrísima la foto, pero ¿cuándo fuiste? ¿Cuándo y fue? te escapaste, ¿no? Me valió. O sea, ahí empieza, yo te diría, mi amor por darme cuenta que mi vida era estar cerca del fútbol. Estudio Ciencias de la Comunicación. ¿Pero le fuiste a la América entonces cuando Hasta se fue Borja? A ver, te digo la fecha. El 18 de septiembre de 77, Borja se retira del Azteca. Yo compré mi boletito, estaba ahí viendo a Borja, gritando Borja, Borja. Un partido contra Pumas. Metió 2 goles. Nunca le había metido gol como americanista a Pumas. Y le mete 2. Me acuerdo. Exactamente. Y entonces yo digo, ya se fue Borja. Yo le iba a él, no a la América. Yo ya estaba estudiando prepa en la UNAM. Y luego en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, y para no hacer el rollo largo, estando en Ciencias Políticas, yo decía, ¿cómo me acerco ahora a los Pumas? Yo ya era Puma. Entonces ya no estaba Borja en América, yo era Puma. Jugaba los interprepas y facultades con el escudo de Pumas, y entonces me hago amigo de Hugo Sánchez. ¿En serio? Cuando recién Hugo terminó su etapa amateur del 76, y empieza como suplente de Cándido, paso con Caviño, Cándido Muñante, etcétera. Y entonces me hago amigo de Hugo, me empieza a meterme Hugo a los entrenamientos. Yo estudiaba, pero me metía a Hugo. ¿Pero cómo consiste Hugo? Por un amigo mutuo de la Jardín Balbuena. ¿Sí? Un día me dijo, oye, este chavo, el niño de oro, el que está con la selección amateur, con Tapia, con Raquel y todo, va a venir a Pumas, yo lo conozco. Y era compañero de él en la Facultad de Odontología. Entonces, por alguna razón, yo ya traía en la cabeza quién era Hugo Sánchez. Yo pensaba que iba a ser un jugador estelar y decía, es que este cuate era muy carismático. Entonces me le pego a Hugo y cuando yo llegaba a CU, a la hora que Hugo se bajaba de su coche y tenía que pasar la puerta para el entrenamiento, yo ya era, ¿qué pasó, Hugo? Y me metía con Hugo al entrenamiento. Ahí conozco a Luis Hernández, tu compañero, no el matador, el reportero, el comentarista. Sí. Pues también le decíamos el matador. Lo sé, y por eso le digo él al otro. Bueno, conozco, para la gente que te sigue, a un periodista que cubría la fuente de Pumas para Televisa. Y yo decía, oye, Luis, ¿y te pagan por venir a los entrenamientos, por viajar a los partidos? Yo quiero hacer esto. Corte A, Alfredo Ruiz, compañero mío en la facultad, también comentarista, me dice, estoy trabajando en la oficina de prensa de los Pumas. Pues ahí te voy a hacer mi servicio social como jefe de prensa de los Pumas de Bora, del Tuca Ferretti, de Hugo Sánchez, de Manuel Manso, López Arza, Olaf, o sea, Negrete. Y entonces empiezo ya a meterme como jefe de prensa de Pumas, a darles a los periodistas el boletín de prensa que me ayudaba a hacerlo Héctor Reyes, el muchachón. O sea, muchachón, ¿cuánto personaje? Ahí tú platica quién es, ¿no? Oh, bueno, Héctor Reyes estuvo con nosotros en Televisa años y años y años.
Y luego trabajó en el Esto también mucho. ¿Sabes Claro. ¿sabes con La Fuerza quién se Olímpica. recargó mucho? Con Mario Vázquez Raya. Sí, la Fuerza Olímpica. ¿Sí? Pues Héctor nos ayudaba a hacer un boletín que cada 15 días como local, así con la máquina de escribir todavía y corregía los errores con la tinta blanca Sí. y todo. Y le dábamos un boletín a los periodistas que iban cada 15 días a CEU. Entonces yo empiezo a conocer a José Ramón, a Orbañanos. Claro, a porque Alberto. narraba el Canal 13. Claro, y entonces yo, pero también a los de Televisa, ¿no? Y también conocí a Ángel Fernández, al Conde Calderón, Ajá. todos los que cubrían a Pumas. Sí. Ya Fernando me, Marcos. ya me conocían. No, más que nada los narradores de ese momento. Ah, ¿sabes quién? El papá de Emilio. De Emilio. Claro, don Emilio Fernando Alonso. que además trabajaba en la cervecería que patrocinaba a Pumas. Y yo como jefe de prensa cada año tenía que hacer el póster y el catálogo de los Pumas, entonces lo patrocinaba la cerveza de la Rubia, y yo hacía esos trabajos ya de diseño, porque ahí te va otra, ese es un pequeño paréntesis. Yo comencé en los medios, en Canal 11, en noticieros de caricaturista. En serio. O sea, la faceta que no conocen de mí es que yo, si no hubiese sido lo que soy, sería sin duda o diseñador gráfico o caricaturista. Te gusta y sabes, eres bueno para dibujar. Viví de eso. Yo te diría, yo empecé en los medios también, mientras me encantaba el fútbol, me metí en Canal 11 a los noticiarios a hacer la caricatura y también para publicaciones. Y firmaba con mi To de Toño, MO de Moreno, ZE de Cermeño, Tomose. Y entonces yo, Tomose, yo decía, no sé, el fútbol, la caricatura, me voy más por el fútbol y ya voy a llegar a lo que me preguntaste. Empiezo en radio en el 82, cuando Raúl Orbañanos y Carlos Albert se van al Mundial de España. ¿Cómo se llama el programa de él? Orbañanos, Albert y usted en el fútbol. Exactamente. Ese es el programa. Exactamente. A las 2 de la tarde. Sí. Y entonces se van ellos a España al Mundial y salía muy caro hacer un programa por teléfono, por cobrar a una estación. Entonces nos dicen Alfredo Ruiz y a mí, quédense con el programa diario. Durante casi un mes y medio hago un programa diario de radio, me doy cuenta entonces que quiero dedicarme a esto y en Canal 11, que hacía caricaturas, les digo, oigan, van a transmitir ya al Atlante. Sí, viene Raúl Orbañanos. Oye, yo trabajo con él en la radio. Ah, pues haz tú la cancha. Y entonces así empiezo yo en la tele, en el 82, 83, Canal 11, el Atlante, y en 85 que nace Imevisión, me presento con José Ramón, que ya me había escuchado en radio, yo le daba los boletines, me ubicaba, Ya te ubicaba, y claro. empiezo en Imevisión. ¿Y también Alfredo? Alfredo Ruiz también, Justamente. al mismo tiempo. El 18 de mayo del 85, era el canal 13 antes. Bueno, Imevisión nace con 3 canales, el 7, el 13 y el 22. Exacto. Y sale al aire el 18 de mayo del 85. Yo con José Ramón, el día que llegué, entre comillas, a pedir trabajo, a los 30 segundos ya lo tenía porque me ubicaba. Hola, José Ramón, pedí una cita contigo, un poquito difícil, pero cuando me recibe, sí, te digo perfecto. Sé que van a empezar un proyecto ya de 3 canales, viene el Mundial el año que entra, el del 86, yo quiero. Sí, perfecto, bueno, pues ven el viernes y te digo qué te toca. Ya no fue ni prueba ni nada. Y empecé. Y mi primer cabina, ¿qué me toca? Con Fernando Marcos. O sea, Don y llegué Fernando. tarde. Puta. Entonces, yo no Era sabía. duro, don Pero ahí Fer. te va, yo dije, a ver, me citaron, el partido es a las 12, creo que era Pumas Morelia. Me toca cabina, ahí en el Ajusco. Me toca con Fernando Marcos. No, hombre, no dormí, preparé el partido y dije, se va a ver muy mal, me voy a ver muy mal si llego 2 horas antes, 1 hora antes. Voy a llegar justo a la hora que me citaron. Hice tiempo, Toño, creo que me paré en la puerta, estuve en mi coche, o sea, decía yo, ya me bajo, no me bajo, van a decir, este cuate vino a barrer. Bueno, no te la hago difícil. Cuando entro al foro, al estudio, ya estaban las luces, ya estaba la cámara, ya estaba Fernando Marcos hablando. No. Y yo detrás de la cámara, o sea, ¿y ahora? Y entonces, pero estaba abriendo. Y entonces Fernando Marcos dice, amigos, estamos aquí para me alcanza a ver, venga, venga. Y me siento, Toño, junto a Fernando Marcos. Y dije, José Ramón me va a correr mañana. Y así, me pone el micrófono, me siento junto a don Fernando. Ah, mi querido Antonio, a ver, ponga usted así su manita, como si fuera usted aquí a jurar sobre las leyes y las verdades del fútbol. Y entonces yo, nervioso, sí, don Fernando, al aire. Ajá. Sí, don Fernando. Y pongo mi manita temblando y me hace, tome por llegar tarde. Esa fue mi patadita. No manches. Bueno, yo por dentro decía, ¿cómo pude llegar tarde? Y todo al aire. Y José Ramón, que iba a narrar, estaba en el estadio. Dije, me va a mandar el recado de lárgate. Pues no, ahí empecé.
Qué historia, de verdad, son cosas increíbles. Ahora, empezaste, digamos, a cuadro como comentarista, pero a la vez fuiste reportero. Sí, no, todo. O sea, yo piqué piedra. Yo empecé desde redactarles a Raúl, a Carlos, luego ya entrar a suplirlos. Con José Ramón tuve la fortuna que venía el Mundial al año entrante. Necesitaba gente. Lo que sobraban eran programas y canales, porque de tener el 13 ya tenías el 7, 13 y 22. Entonces yo trabajaba para, recién entré, 6 programas. Uno de concurso que se llamaba Meta 86, una ruleta que conducían los de experiencia, que eran Fernando Marcos y José Luis Lamadrid, conducía Alejandro Lara, había una ruleta y las escuelas iban a participar y se ganaban series para el Mundial. Yo hacía las tarjetas de las preguntas, ¿no? O sea, las trivias que se hacían, las hacía yo. Otro programa que se llamaba Goya Universidad, yo hacía los reportajes de la universidad. Otro programa que era sobre el terreno de juego, por las noches, con Raúl y con Carlos. Yo era el reportero que hacía la nota. Deporte B, yo estaba en la redacción haciendo el fútbol de España y todo para que lo leyeran ellos. Y poco a poco empecé supliendo y luego ya haciendo. Cuando viene, bueno, obviamente son muchas tareas que se presentan, pero viene este especial de los cachirules, Toño. Platícanos la historia de los cachirules, porque todo viene, según entiendo, de un anuario. Todo viene de un tema mío. Yo no soy un coleccionista, Toño, yo soy un acumulador. Ese niño... Mi esposa dice que yo también soy acumulador. Pero me dice, ¿qué gran colección tienes? No, ¿cuántas acumulo? Yo tengo, Toño, digo, la gente no ve la dimensión aquí de esto, donde estamos grabando, que es tu Salón de la Fama, pero haz de cuenta que 2 veces o 3 más que este espacio, tengo en Pachuca una super bodega, Wow. en donde nunca tiré nada. Te estoy hablando, cuando yo era niño y te digo el Fibra América, yo coleccionaba Fibra América. Ajá. Pero la revista Balón, la colección de Balón. Pero la colección Fútbol, pero Deporte Ilustrado, pero el Récord, pero el esto, pero el Penalti, pero el Almanaque de Penalti, pero el Borjita, pero los Pirulete, pero los... Bueno, y cuando empiezo en los medios, yo iba a una, novedad para mí, sala de prensa, el Mundial 86, en el IBC del 86, la sala de prensa, todo lo que había, el folleto de la selección de tal, lo guardo, este lo guardo, este lo compro. Y entonces yo empecé a acumular y acumular información, y yo te diría que tengo 2 matrimonios. En el primero, la advertencia, también en el segundo, es si te portas mal te quemo tus cosas, porque yo tenía un cuarto, Toño, acumulando todo lo que te imagines, ¿no? O sea, de impresos. ¿Por qué tiene que ver con los cachirules? Porque cuando en el 88 yo trabajando en los medios, un día nos convocan, yo trabajé en los protagonistas del 86, ya digamos que subí de cierta categoría y ya conducía algunos programas, ya narraba incluso partidos en Canal 13 o en Imevisión, y entonces yo iba de repente a ciertas notas, pero ya había también reporteros que iban, pero me dicen, oye, el jueves en la tarde va a haber una conferencia porque la Federación va a sacar un anuario oficial. ¿Cómo? Sí, por primera vez en la historia. Es lo que te iba yo a decir, rarísimo. No, nunca lo habían hecho. Rarísimo, o sea, si hay un problema en México, hablando de deportes, bueno, hay muchos, sí. pero no hay bibliografía. No la hay. O sea, no lamentablemente, aún no la hay. No la hay. Sí. Digo, está, en su momento Francisco Javier sacó los anuarios estos. No ha habido muchos. O sea, esos esfuerzos, Beto Murrieta, Carlos Kreimerman, Carlos F. Ramírez. ¿Cómo se llama el cuate que murió? Jorge Bitker. No, bueno, Jorge, por supuesto. No, pero era de Puebla. Claro, Isaac Wolfson. Isaac Wolfson. Claro. También hizo cosas muy buenas. La historia del fútbol, sí, claro. Bueno, sí. Pues cuando a mí en el 88, Toño me dice, la Federación va a presentar y nos va a regalar el anuario primero que hacen, 2 años después del 86 del Mundial. ¿Y qué va a venir en el anuario? Pues nada, Antonio, va a salir ahí la historia de los equipos, las edades de todos los jugadores, las fotos de los estadios, o sea, los árbitros. Dije, acumulador como soy, oro puro. Ese no lo van a vender. O sea, si no me avivo en la conferencia, no me va a tocar. Voy a la conferencia, me dan un anuario, portada amarilla, anuario oficial, campaña 88, Llego a mi casa, yo escribía en ese entonces, además de la tele, en el periódico Ovaciones, hacía una columna. Y entonces llego a mi casa, empiezo a ojear el anuario y había un secreto a voces que seguramente tú también cuando comenzabas escuchabas. No, hombre, mandamos siempre a los juveniles e infantiles que nacieron en los 70s a cachirules. Sí. Con los que alteraban la edad para que si tenía 21 lo bajaban a 16 o 18.
Era secreto a voces, pero no había pruebas. Y no es que yo las anduviera buscando, no era que yo voy a conseguir algo para... No, es que yo recibía cada mes el FIFA News, que era un boletín que te llegaba desde Suiza, en español, en inglés, y que cada año pero cada mes en el editorial daban algún tema, y el tema de enero del 88 había sido, estamos muy preocupados porque particularmente las elecciones africanas, al parecer están alterando el propósito, el espíritu de los juveniles. Que es una historia, tocayo, que se mantiene a la fecha. Es que ahí te va, en ciertos países de África, al menos entonces, no te registraban el día que naciste, sino el día que sacabas tu acta de nacimiento. Esto es, si tú naciste en un poblado tal, pero te llevaron a registrar cuando tenías 3 años, el documento decía que habías nacido el día que te habían llevado a registrar. Y era por ello que los africanos en los 70s, 80s iban con bigote, barba e hijos, Sí. ¿no? Al mundial infantil. Y decías tú, entonces la FIFA decía, es desproporcionada la diferencia entre los que realmente cumplen y ellos, que aunque su documento dice que tienen la edad fijada, menores de 19 o qué sé yo, es notorio que se pasan. La FIFA advierte, entonces, el día que se sorprenda y se compruebe algo, lamentablemente vamos a tener que castigar a esa selección 2 años. Me quedó muy grabado, dije, no, hombre, si supieran que en México eso se hace. Bueno, el anuario me decía la verdad. O sea, no cuidaron, por así decirlo, su trampa. Llego a la casa y digo, ¿cómo? El mismo anuario dice que ahorita una selección juvenil de México menor de 19 está haciendo trampa, porque el anuario dice que este tiene 23, este tiene 24. Y yo decía, ¿Era una preolímpica? Era una preolímpica Ajá. que estaba en Guatemala para ir a primero, bueno, a Seúl en el 88, pero también calificaron a un mundial en Arabia Saudita. Okay. Estaban en Guatemala, una sola sede, con Pancho Avilán de técnico. Y esos jugadores, Aurelio Rivera, José Luis de la Fuente, Mata y algunos otros, eran, digamos, balconeados, ventilados en el mismo anuario. Y yo dije, voy a hacer mi columna sobre este tremendo error, que realmente no era error, habían hecho el anuario bien, pero no habían dado cuenta que ahí estaban ventilando su trampa. Y yo escribo una columna en Ovaciones en abril 88 y pongo, o estamos haciendo trampa o el anuario está mal. Corte A, llego a la oficina de deportes, José Ramón me dice, oye, ya vi tu columna. No había redes sociales, mucho menos. Alguien le dijo, ¿ya viste lo que sacó Toño? Y dice, hay que darle seguimiento a este tema, porque ¿cómo? José Ramón tenía un poquito la revancha por el maltrato a la televisora de nosotros en el Mundial 86. Sí, sí. Entonces, evidentemente había por ahí situaciones ajenas a mí, en las cuales, bueno, José Ramón me parece, y además me apoyó con todo, me dijo, y Toño, vamos a dar tu crédito, tú empezaste este asunto, pero vamos a hacer programas dedicados a que aclaren qué está pasando. Tenía que aclarar reconociendo que había una trampa. La historia va que los guatemaltecos que veían el Canal 13 o Imevisión, escuchan esto, México, trampa, pruebas, federación, y ellos dicen, si protestamos, nos ganamos el lugar que México ya había ganado en la eliminatoria, y vamos nosotros. Simultáneamente, un periodista de La Jornada en México, Miguel Ángel Ramírez, se fue a los registros civil y todo ese asunto y consiguió las actas originales. O sea, ya no había manera Ya no de había negar. duda, ya no había duda. Y en esos programas que hacíamos por la noche, que se llamaba En Caliente, y otro que se llamaba A la Misma Hora, José Ramón le dedicó casi 3 o 4 programas consecutivos cada semana a hablar de los cachirules, en todos iba yo, porque bueno, a ver, Toño, ¿y cómo se descubrió y todo? Corte A, la Federación Mexicana de Fútbol se ve, digamos, ya acosada, tiene que hacer algo, es muy evidente, hicimos trampa, nos van a castigar, y decide una delegación de la Federación ir a Zúrich. Y por allá anduvo Arturito Rivera, cubriendo mucho esa nota. Me recuerdo que aquí en un programa contigo, Aurelio me mencionó, Arturo me mencionó, ¿sí? Porque vivimos esa época, él del lado de Televisa y yo por el lado de Imevisión. Sí. Y bueno, pues la federación no solamente fue sancionada, la juvenil, fue descalificada, prohibido en 2 años competir en todas las categorías y expulsados de por vida los directivos, toda la plana mayor, presidente, tesorero, secretario. Era José primera Manuel de división. la Torre, ¿no? No, era Rafael del Castillo, el presidente. Rafael del Castillo. Estaba el señor Lebrija, el papá de Rafael Lebrija, ¿sí? El papá, no el papayo, sino el papá, el abogado del IMSS.
estaba también el secretario, estaba también el presidente de la rama de primera división, el de la segunda, don Jesús Álvarez y Guzmán. O sea, eran 10 directivos expulsados, la selección expulsada 2 años, México sin la juvenil ni la eliminatoria para ir a Italia 90, y en ese momento yo fui Toño Moreno, el de los Cachirures. Esa es la historia, Toño. Oye, tocayo, y cuando se da cuando llega el momento en el que se da la decisión, y ya no es solamente que no va la olímpica, sino que no vamos al mundial, ¿qué dijiste tú? Lo lamenté mucho. O sea, a ver, yo no empecé o no descubrí o no saqué todo esto para decir ojalá que nos castigue. No, cero. O sea, yo te diría que crecí, y aquí sí lo tengo que decir, con un José Ramón Fernández que te decía, el periodismo es esto. O sea, tú no puedes hacerte cómplice y decir, oiga, señor del Castillo, o quien haya publicado el anuario, descubrí esto, y chantajear, o decir, la guardo. Como periodista yo entendí que aparte no cometimos la trampa nosotros, No, para nada. la denunciamos. Sí. Yo te diría que lo lamenté mucho, pero nunca me arrepentí, ni lo he hecho, de haberla sacado. Me dolió mucho, pero fue un castigo para una trampa que se hacía a nivel directivo, Toño, después de lo cual se cuidó, porque antes, incluso las mamás para meter al niño al kinder o a la primaria, alguien les decía, saca una fotocopia, táchale el 8 y ponle un 5, ponle un 2. Entonces había una cantidad de documentos alterados. Los Cachirures terminan en tribunales. Yo no, pero Pancho Avilán, el técnico, los jugadores tenían que ir a justificar ante la Secretaría de Gobernación por qué alteraste tu pasaporte, por qué permitiste que alteraran tu acta de nacimiento. Sí, ellos lo hacían por jugar fútbol, pero era un delito o era algo que no se debía hacer. Ese tremendo castigo que nos dejó sin una generación en un mundial como Benjamín Galindo, Hugo Sánchez en el mejor momento, te diría que generó que nunca más, al menos eso creo, al menos eso sé, la selección mexicana ha recurrido a hacer una trampota así. Y gracias a que no se hacen esas trampas, nuestros títulos mundiales son de chavos con límite de edad. La de Chucho, la de Raúl Gutiérrez. Entonces te diría, con el paso de los años, lo mismo que pensaba entonces, me dolió mucho, pero no me arrepentí. Oye, tocayo, después de esto, ya pasa en los Cachirules, en fin, tú continúas tu recorrido en Imevisión o en Canal 13 y te quedas muchos años más ahí. 15. 15 años. Del 85, mayo 85 que nace Imevisión, 93 se convierte en TV Azteca y salimos en el 2000. Salen en el 2000 en esa salida multitudinaria, ¿verdad? Coincidíamos en esa época, justo en esa época en Grupo Asir. En Grupo Asir, claro. Con la familia Ibarra. Sí. Porque estando ya en TV Azteca, Francisco Javier González, que hacía radio en Asir con Guillermo Ochoa, y yo hacía radio en ABC con Tere Vale, mi comadre, junto con Miguel González Avelar. Todo el mundo hacíamos, aparte de nuestra tele, en alguna estación de radio algo. Francisco y La Bomba, Juan Carlos Rodríguez, piensan por ahí del 98, 99 hacer en una estación de deportes todo el día. Ya se había hecho un intento con una estación que se llamaba Radio Esportiva 690. Me acuerdo perfecto. Con Bernal. Sí, me acuerdo. Y ahí estaba, decías tú, ¿cómo coincide el mismo programa Raúl Orbañanos y Javier Alarcón o Beto Murrieta? Pero era una mezcla de televisoras en radio con diferentes espacios y programas. Y entonces Francisco Javier y La Bomba, Juan Carlos Rodríguez, que hace poco estuvo en Federación Mexicana de Fútbol, a La Bomba yo lo conocí antes que Francisco lo conociera, por cierto. La Bomba nos buscó para hacer una revista, yo traté con La Bomba un par de años, no se hizo la revista, pero me dijo, conéctame con tu compadre Francisco, porque yo en mi estación era una estación de todo, y en Asir había la opción de que hicieran una de solo deportes como contenido. Entonces en el 99 comienzan ellos Superdeportiva, y los protagonistas en radio Grupo Asir, con José Ramón y el equipo, todo parecía cada quien su estación de radio, sus programas, lo que quieras. Pero en el año 2000, cuando los Juegos Olímpicos de Sydney, aparecen un par de notas en la revista Proceso y otro lado que decían, todo indica que muy pronto ya Grupo Asir se va a fusionar con Televisa. Claro. Y ahí empieza. Claro. O sea, ahí empieza, Toño, porque José Ramón... Algo que nunca se dio. Que nunca se dio. Pero José Ramón, ya estando en Sydney, dice, si eso sucede, también Víctor Trujillo, que estaba con Broso en Asir, si eso sucede, no quiero tener nada que ver con Televisa, yo dejo el radio, dejo Asir.
Y bueno, la familia Ibarra de Grupo Asir dijo, no, José Ramón, espérate, esto está en veremos. No, no, no. Y José Ramón precipita, digamos, las cosas, porque ni siquiera se hizo, y nos pone un ultimátum al regresar de los Juegos Olímpicos y nos dice, a ver, ya desde ahorita, yo voy a dejar Grupo Asir. Él ya tenía una oferta en Radio Red. El que se quiera quedar en la tele conmigo, en TV Azteca, tiene que dejar Asir. Francisco estaba en camisa de 11 varas porque era el líder de contenidos y ya dependíamos de él, pues a lo mejor éramos 40 comentaristas. Y Francisco le dice, mi proyecto es allá, José Ramón, hay que combinarlo. No, o te vas allá o te vas acá. Y lo mismo para Ciro Procuna, para Alfredo Ruiz, para David Braverman, para mí, para 5 o 6, espero que no se me olviden, se me van a olvidar seguramente, que nos pusieron o te vas allá o acá. Y yo me fui al radio. ¿Y te quedaste ahí cuánto tiempo más? Después de los 15 años en Azteca, me quedo solamente haciendo radio, todas las tardes, con Héctor Eugui, con Santiago Puente, con Noel Cárdenas, en La Competencia, un programa. Pues me quedé, yo te diría que del 2000 al 2011, o sea, 10 años ya, jalando a donde jalara la estación de radio, porque fue Superdeportiva en Asir, nos movimos a Estadio W, nos fuimos a la W Radio para hacer también programas. Entonces empezamos a trabajar los mundiales con DirecTV, el de Corea-Japón. Ah, claro. Con Sky, el de 2006 en Alemania. Como Sky tenía cierto convenio con Televisa, nos encontrábamos en Alemania y en Sudáfrica, porque nosotros estábamos, digamos, en un rinconcillo también de las instalaciones de Televisa, porque de alguna manera tenía un cierto vínculo. Entonces yo vuelvo otra vez a los mundiales, vuelvo a la tele, ya no en Azteca, pero sí con el proyecto de Francisco en cuanto a la radio, en cuanto a la tele, pero mi tema fue que después de estar haciendo todo eso, y simultáneamente escribía en Récord y otras cosas, o sea, pero en 2009, con Chucho Martínez del Grupo Pachuca, yo iba a narrar en mi época de TV Azteca mucho a Pachuca y hice una amistad con él. Empezábamos, hay que hacer un Salón de la Fama, no lo hay en México, hasta que se muere el Pirata Fuente o Casarín, se acuerdan de ellos, ¿por qué no en vida? ¿Por qué no un trofeo? Nadie lo hace, no lo hace la federación, y empezamos a soñar con hacer un Salón de la Fama que se construye en 2010, se inaugura en 2011, y Chucho me dice, esto es algo serio, no quiero que sea de México, quiero que sea mundial, voy a hablar con la gente de la FIFA, con Blatter en ese momento, y vamos a hacer el Salón de la Fama que nadie ha hecho, y tú es una idea de los dos, Jesús también la tenía, hacerlo en la Cuna del Fútbol. Ahí empieza, que le digo a Francisco y a La Bomba, pues aquí se acaba mi carrera, porque también me dijeron, te vienes a Pachuca, es un proyecto muy serio, y deja todo. Bueno, el reto de entrarle a un Salón de la Fama, tenías el apoyo de Jesús, eso es, bueno, tienes el apoyo de Jesús, que ahorita platicamos algo de lo de Jesús, este momento difícil que tiene, pero no es fácil, Toño. O sea, de repente dices en la torre, o sea, ok, Salón de la Fama, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer? Pero yo creo que has tenido un apoyo muy importante, además de este primer apoyo de Jesús, de todo el medio, y eso me parece que hay que destacarlo, ¿no? Sí, bueno, yo te digo una cosa, en ese inter de todo lo que te he platicado, también abrí una tienda de deportes. En los 80s, en el Centro Comercial de Galerías, se llamaba El Mundo del Fútbol. Y entonces el Mundo del Fútbol era una tienda de deportes rara, porque era todo solo de fútbol. Hoy abundan, pero en ese entonces, 85, que abro la tienda, yo decía, mi sueño es un lugar donde haya la revista El Gráfico y el FIFA tal, y la revista Guerin de Italia y el France Football y tal, pero que también encuentres los uniformes de los equipos, pero también las banderas, pero tal. Yo siempre buscaba todo relacionado al fútbol. Con Raúl Orbañanos hicimos un periódico en los 90s, el 11, que regalábamos en los estadios, vendíamos la publicidad y sacábamos a color un periódico y lo regalábamos en los estadios. O sea, toda mi vida fue siempre ligada a Toño. Me encanta lo que hago, soy comentarista, hago radio, hago tele, escribo columnas, pero me gusta generar algo diferente en torno al fútbol. Y te platiqué de mi niñez, el acumulador hacía que en mis columnas de periódicos yo decía, hoy se cumplen años de que Nacho Treyes tal cosa. Mi columna la dedicaba a Nacho Treyes. Hoy se cumplen años de la despedida de no sé quién. Hoy se cumple... Entonces, el estadio, el jugador, yo buscaba siempre algo referencia a la historia del fútbol. Y con cuadritos, así con cuadritos, con su marco de madera y una foto, cada semana en los programas de Superestadio de televisión, yo hacía el Salón de la Fama.
Y decía, esta semana en el Salón de la Fama, Aarón Padilla, y ponía un cuadro. La siguiente semana Reynoso, la siguiente Marín, la siguiente Quintano, la siguiente... Yo elegía quién metía cada semana, metía una capsulita y los metía. ¿Qué fue para mí que Jesús quería hacerlo también y que tuvo también pues, el presupuesto, la manera de financiar el balón más grande del mundo? Sí, hasta el lugar, ¿no? Un museo, Claro. un lugar, bueno, pues también a Disneylandia. Sí. Y cuando viene la disyuntiva, pero tendría que dejarlo otro, no lo dudé, Toño. O sea, yo decía, a ver, qué coraje me daría estar en el proyecto con Jesús, crearlo, y con historiadores, Vidker, Carlos Calderón, Ricardo Salazar, todos ellos. Y el día que se inaugure, no, yo no quiero dejar la tele, los medios y que sea el director el otro. Yo dije, pues es mi paso siguiente. Me fui, se inauguró en julio del 2011 y con Jesús platicábamos, a ver, ¿qué es un Salón de la Fama? Pues un Salón de la Fama es un lugar donde cada año van a entrar figuras. Entonces, por un lado tenemos el museo, ese ábrelo al público, y el centro interactivo, Mundo Fútbol, como mi tienda, el nombre. Ábrelo para que los niños jueguen, hay actividades interactivas. Venimos al Museo Papalote con Marinela Sedvirge a ver ideas y las trasladábamos al fútbol. A ver, aquí se trata de brincar, ok, que brinquen en una portería. Aquí se trata de tal cosa. Adaptamos todo a juegos interactivos de fútbol, pero el Salón de la Fama, que es el balón, decíamos, cada año tenemos que hacer eventos para entrar al Salón de la Fama. Nos fuimos 2 años a Canton, Ohio, a las entronizaciones del Hall of Fame del americano. Dijimos, a ver, ¿por qué entran los jugadores 5 años después del retiro? ¿Por qué les ponen un saco? ¿Cuáles son los requisitos? Y nos basamos en ese reglamento, teniendo relación con los directivos de allá, para hacer el nuestro. Desde el 2011 hasta hoy, 2025, cada año hacemos una votación, cada año con más participantes. Tú nos has acompañado a estas votaciones, eres parte de ese comité, pero el comité fue creciendo y los países también. Hoy hay 45 países, hay más de 100 miembros que votan, en su gran mayoría son mexicanos porque los mexicanos votan para la categoría nacional porque no vas a ver un alemán quién fue Arlindo o quién fue el Manolete Hernández, eso sí lo saben los mexicanos y todos los ingresos mexicanos, que en este caso son 9, dependen de los mexicanos. Todos los mexicanos votan para dar un voto de México como resultado en el voto internacional por las figuras internacionales. Correcto. Y entonces tú tienes de 45 países el voto de México, resultado de los de acá, y el voto de España, Italia, Alemania, bueno. Esos votantes deciden, hay un comité de honor también, hay un notario público, ya se transmiten en vivo hace 4 años todas las votaciones, y entonces cuando ya sabemos quiénes van a entrar por ahí de marzo a abril, yo viajo a verlos. Y voy a Argentina, y voy a Uruguay, y voy a España, y voy a Italia, y cada vez es más fácil porque los contactos los tienes en la mano, ya literal, haces la cita, vas y los convences de venir a la investidura. Es un momento mágico, la verdad. Para cualquier personaje, mira, yo estando muy cerca, por ejemplo, de Ricardo Peláez, o sea, lo que disfrutó Ricardo, ¿no? Y así todos los Me reclamaba, personajes. Me reclamaba. ¿Por qué te reclamaba? Ahí te va. Casos porque no como entraba. Luis García, Tomás Boy, Héctor Celada, Ricardo Peláez y varios más. Pues como gente del medio, con muchos incluso trabajé en televisoras, radio y todo. Cuando arrancó el Salón de la Fama, primero, segundo año no entraban y me decían, lo que pasa es que yo, digo, con todo respeto me decían, pero tal y tal no hizo que yo hice tal y tal. Y yo les decía, pero yo no voto. Yo no voto. Yo no voto. O sea, pero guardaban así como el Salón de la Fama, yo no entraba. Cada vez que ya entraban y les decías, aunque sean la tercera generación o cuarta o quinta, oye, ¿qué crees? ¿Entras? Eso que le pasó a Ricardo, que también me lo decía, se convierte, ellos viven, porque a ver, ya son sus nietos los que se dan cuenta quién fue el abuelo. Por supuesto. Porque a lo mejor los hijos, dependiendo de la edad, vieron al papá jugar. Sí. Pero tú imagínate cuando Caviño, que estaba en Salvador Bahía y lo traje a la investidura, sus nietos en México ni idea tenían quién era tu papá. O sea, el máximo goleador de fútbol mexicano y los Pumas y todo. Y entonces Caviño lloraba y decía, y veía las imágenes en unas pantallas de sus goles y sus nietos, ¿a poco este eres tú? Bueno, cuando las generaciones posteriores a tu carrera se dan cuenta, y pasará, creo yo, con figuras como tú, y digan, ¿cómo mi abuelo fue tal cosa? ¿Cómo? Y metió los goles, y era un ídolo. Claro. Porque el tiempo te hace ir olvidando, y ya no eres la portada, pero los que somos futboleros sabemos, por ejemplo, esta generación ahora del Salón de la Fama,
¿Quién fue el Pata Bendita? Y lo va a vivir. ¿Quién fue el Manolete Hernández? ¿Y quién fueron todos los jugadores? ¿Sí? Ahora yo te diría, me estoy adelantando, pero ya está confirmado que vienen Gary Lineker, Dunga, Fillol, René Higuita, ¿sí? Por decirte, Iker Casillas, algunos de los jugadores que van a venir y mexicanos, bueno, Miguel España, Luis Flores, Nacho Ambriz, Gerardo Torrado, Paco Palencia, en fin, hay grandes jugadores y jugadoras y resulta que la emoción cuando tú les dices, vas a entrar al Salón de la Fama, ¿a quién quieres invitar a tu familia? Vente con ellos, que vean, ven tu video, ven la ceremonia, lloran todos, porque eso no hay un script, o sea, les sale el corazón, es algo que no había, es muy emocionante y cumple el objetivo que alguna vez soñamos Jesús y yo. Oye, Tocayo, ahorita que recordaste lo de Canton, bueno, que los que fueron a conocer cómo lo manejaban los del NFL y demás, hay una forma muy especial que le dan a conocer a los personajes que van a ir al Salón de la Fama. ¿Acá hay alguna forma especial o no? Mira, te voy a enseñar la forma especial. Resulta que en las primeras votaciones, como si fuera la elección del Papa, del humo blanco, cerrábamos tú fuiste, dentro del balón, en la parte alta, salgan todos y quédense solamente el notario, los periodistas y la mesa directiva. Y después de las discusiones, votaciones, decíamos, en un momento más iremos a una conferencia a anunciar quién ingresó. Y bajábamos a un salón y decíamos a la prensa, señores, ya tenemos resultados. Ingresan al salón. Bueno, a partir de que hubo esto, primero bajita la mano, oiga, por favor no filtren. Bueno, ya cuando acaban las votaciones, Toño, hemos hecho votaciones en Oviedo, hemos hecho votaciones en Madrid, en la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca, en el Museo Sumaya, en otros lugares. Bueno, ya que acaban las votaciones, se acerca el español y me dice, oye, ya le dije a Casillas que entró, está feliz. O sea, no ha acabado la votación y este cuate ya le escribió y Casillas ya le contestó. Entonces yo te diría que ya el protocolo de que ahora se van a enterar y están en su casa y todo este asunto. Es muy difícil. O sea, esto ha provocado que, no solamente eso, ¿no? Ya en redes, casi simultáneo a que estás votando, le están avisando a la gente quién entró. Sí, es cierto. Es muy complicado, la verdad. ¿Ya van? ¿Cuántas van ya? Mira, ahora viene... la pandemia evitó 2. Sí. Viene la 13. ¿Sí? Todas han sido en Pachuca, excepto la del año pasado, que fue en León, Guanajuato, porque los que vayan ahora, y espero que nos acompañes, Toño, en esta edición del 11 de noviembre, el 11 del 11, se renovó todo el parque alrededor del Salón de la Fama, todo. Hay un lago artificial, un teatro al aire libre, un ajedrez gigante, canchas de boli, de fútbol, de pádel, zona de mascotas, renta de bicicletas, está próximo a ponerse una rueda de la fortuna gigante. O sea, todo el parque donde está el complejo. Que es un sitio enorme. Es enorme. Enorme. Pero además sí, quedó sí. precioso y el año pasado había máquinas trabajando ahí. Entonces nos fuimos a León a hacer esa investidura, pero esta va a ser la número 13 y solamente en la pandemia no pudimos hacerla. ¿Cuántos personajes hay ahorita? 180. 180. Sí, la verdad es que es un honor muy especial. Tocayo. Sí, porque hablas que la mitad son internacionales, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, estamos ahí, mitad internacionales, mitad nacionales. Exactamente. Pero es un honor muy especial y muy importante para todos los personajes. Y me quedo pensando en lo de Chucho, con esta situación que se ha presentado ahora de Jesús Martínez. Esto no afecta al Salón de la Fama. No, yo te diría, vaya, para ubicar a la gente que te sigue recientemente, vaya, yo he trabajado con José Ramón y Chucho Martínez. Sí. A ver si me entiendes. Son duros. O sea, cuando no estaba una bronca uno, estaba el otro y decías, es que ahora ya nos vetaron. Bueno, Chucho es un guerrero, ¿sí? Chucho es un hombre de muchos valores, de muchos principios y es muy apasionado. Yo te diría que yo trabajé en mis inicios en los Pumas con el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, lo admiraba y yo decía, este hombre hace que Pumas sea lo que es. Y con Jesús Martínez, al momento que yo lo conocí, dije, Señor, cumple lo que dice. Porque decía, aquí voy a hacer el Tuzo no sé qué, y el Tuzo Hotel, y la Tuzo Plaza, y el Tuzo Estadio. Y por eso también se hizo el Salón de la Fama, porque es un hombre que se propone cosas. La Universidad de Fútbol es un monstruo, es un tema académico, y ya creció a León, y ya también va cosas a Oviedo. Y Chucho no para de girarle, ¿no? Como decimos nosotros. Y yo te diría que, bueno, eso conlleva también pues, que te enfrentes a situaciones como José Ramón con los cachirules también se tuvo que enfrentar a cosas. Jesús es un hombre de mucha batalla, de muchos principios y de mucho pensar en su gente.
¿sí? Jesús piensa mucho en su gente, piensa mucho en lo que más conviene, digamos, no se tira a la cómoda de decir sí lo que digan todos, si tiene una idea diferente la defiende, y nos ha tocado, porque digo yo como parte también del grupo, aunque le voy a los Pumas, Toño, yo te quiero decir que no soy, admiro a los Tuzos, a No, y León, además le has tomado pero yo soy cariño, pues Puma digo. de toda mi vida. No, no, está bien. Pero a lo que voy es esto, o sea, las batallas de Chucho por su gente, por sus equipos, por todo, o sea, no hay tregua, ¿no? O sea, su familia son los 4,000 y tantos empleados que dependen ya de lo que creció el Grupo Pachuca, y pues él va no a la suya, va a la del grupo, ¿sí? Y yo te diría que pues, eso conlleva muchas veces circunstancias de demandas, ahora es con una televisora que en algún momento no le pagó durante 2 años, se cambió de televisora, la televisora que le debe lo demandó, no se presentó a 2 audiencias y sé lo que todos, ¿no? Que Chucho está a través de sus abogados defendiendo lo suyo, pero realmente la parte acusadora es la que está en problemas, creo yo, ¿no? Hasta ahí es lo que sé. Y a tu pregunta, sin embargo, y pese a todo eso, pues el Pachuca va a jugar este fin de semana y el León también, y el Salón de la Fama va a hacer sus eventos. O sea, es un tema, ¿sí? de abogados que afortunadamente no nos afecta. Oye, Tocayo, obviamente te hemos visto en Claro. Eso quiere decir que regresaste a los medios. ¿Qué pasó ahí? Feliz de la vida, Toño. A ver, la vida nos pone donde debemos estar. Ajá. ¿Sí? Uno dice, ya acabé. La vida dice, no, espérate tantito. Cuando en el 2011 Francisco me hace un programa de despedida en Fútbol en Serio, en televisión, en TUDN, y pagas a imágenes de lo que hemos platicado aquí, mis inicios, y le digo, sí, pero tengo que dejar esto, Javier, porque el Salón de la Fama requiere tiempo completo, y compadre, y me dio una llave que decía, con esta abrirás las puertas de TUDN el día que quieras, y todo. Bueno, pues ese día, aparentemente, subrayo el aparentemente, terminaba mi carrera en los medios. Afortunadamente, ahora subrayo, en el 2016, o sea, 5 años después que me retiré y estaba solo en Salón de la Fama, 2016 me invitan de Claro Sports directamente, Joe Abumrad, Nico Romay, el mismo Arturo Elías Ayuba, Analina Martínez, o sea, yo tenía mucha gente que trabajaba en muchos medios, pero ellos particularmente, y Nico me dice, Toño, vamos a hacer los Juegos Olímpicos, los tenemos en exclusiva en Río de Janeiro, pero para el fútbol, pues los demás tienen chambas y ¿por qué no te vienes a hacer los Olímpicos? Chucho me dice, no, pues por mí no hay problema, ve. Me voy, regreso. Toño, pasa algo, tú nunca lo has vivido porque tú naciste con micrófono de bebé en lugar de chupón. Bueno, pues yo también, o sea, después de 5 años de no narrar, te lo juro, Toño, la sensación cuando lo dejas de hacer, que nunca te va a pasar, 5 años, me dijeron, ponte la diadema, ya está el micrófono, Q, que es el adelante, haz de cuenta que lo hubiera hecho ayer. O sea, aunque hayas dejado de hacer lo que siempre hiciste, fue reconectarme, o sea, volvieron a enchufarme con lo que toda mi vida hice y ya no lo volví a dejar porque se pudo combinar, porque Chucho me dijo, a ver, si seguimos haciéndolo de aquí y lo puedes manejar, incluso me vine a vivir a México. Yo viví en Pachuca unos años, mientras todo ese tema, mis hijos crecieron, universidad, trabajo y todo. Entonces terminé viniéndome a México, yendo un par de días en la semana a Pachuca. Sigo como director ejecutivo, está otro director general, pero yo como director del Salón de la Fama y tengo que ver con todas las votaciones, investiduras y todo, puedo combinar desde el 2016 en Claro. Ahora estamos también en un programa por la tarde simultáneo en W, donde años trabajé en Pasión W y regreso ahora, estoy de 3 a 4 con otro equipazo, con Miguel Gurbitz, con Beto Lati, con Nico Romay, con Bernardo de la Garza, con Dani Cohen, con Javi Sol, con Félix Fernández. Se ha armado Joaquín Beltrán, no sé si lo dije, se ha armado un equipazo, la verdad, y estoy feliz de la vida, Toño. Sí, bueno, obviamente el que la trae en la sangre lo necesita, ¿no? Claro. Tarde o temprano, te pasaste 5 años, estabas muy ocupado. Sí, no, claro. Eso sí, estabas muy... Por eso digo muy que Dios sabe, te dice, aguántame, ahorita viene lo que te toca. Ajá. Estabas distraído, pero la verdad es que sí, es algo muy importante y muy, muy especial. Y yo siento que en Claro, yo conozco algunos de los personajes de ahí de Claro, yo siento que ahí trabajan muy bien y muy a gusto. De veras no es falso, lo juro, por mis hijos. No sabes qué ambiente hay ahí. Y yo te diría algo que también valoro mucho, la estabilidad en una fuente de trabajo
ligada a los medios, es muy difícil. Yo lo veo, ¿no? Y con nombre y apellido, lamentablemente, sé que TUDN, sé que Fox, sé que ESPN, sé que muchas otras cadenas de repente han tenido altas y bajas y cambios de elenco o recortes o tal. Yo puedo decir que desde el día que llegué, algo que se percibe, que se huele, que hay en claro, es una gran estabilidad. Y te dicen, ahora ya tenemos tales contenidos que no teníamos. Ah, qué bueno. Tuvimos a Pachuca León, se perdió Pachuca León, ya no hay esos derechos, pero tienes al Necaxa, pero tienes la Europa League, pero tienes olímpicos, se tuvieron en más de 2 periodos, tienes los de invierno, pero tienes competencias ahora de ciclismo. O sea, permanentemente la gente que se encarga de esto nos ha llenado de eventos. Yo solamente estoy en el programa de la tarde y el de la noche, que se llama Jugando Claro. Y estás en fútbol de repente, ¿no? Estaba, o sea, un tiempo narré y yo mismo, te confieso, y le agradezco a Nico, cuando un día, yo de plano, sin retirarme, un día le dije, Nico, yo creo que ya la narración me está ganando los chavos nuevos, porque había narraciones internacionales. Lo hago en Olímpicos, por ejemplo, en la Selección de México la hacemos y todo, pero ya se va a escuchar un poco mal, ¿no? El tema de dedicar sábados y domingos a trabajar y de viajar en ocasiones y todo, yo pedí la oportunidad de solamente concentrarme en los programas de entre semana. De entre semana. Tienes razón, o sea, sí hay... Tocayo, hay que ver, tú lo sabes como yo, también la familia tiene su espacio. No, está cañón, la verdad, yo tengo que decir que normalmente los domingos es el día que yo más trabajo. Yo no te Y creo lo que entonces me digas porque yo siempre he pensado que hay 2 Toños de Valdés. O sea, a mí no me engañas. Aquí atrás de un closet hay otro. Porque tú no puedes estar en tantas cosas como te veo, Toño. O sea, yo digo, pero ¿cómo tú estás en la acción en la mañana, pero estás en la tarde, pero estás en acción, pero ahora viajó a la Serie Mundial, pero ahora... O sea, yo mis respetos, Toño, porque efectivamente es un trabajo como el de los doctores, en donde estás con el celular prendido ¿Sí? a ver a dónde te dicen que hay que ir. Exacto, exactamente. Pero es muy apasionante, Tocayo. Sí. O sea, estarás de acuerdo, es algo que nosotros, vamos, se le dice trabajo, Somos afortunados. pero claro, es una Somos pasión. afortunados. Es una, más que cualquier otra cosa, es una pasión. Nos envidia, Antonio. Sí. A ver, Sí. no seamos hipócritas, somos felices con lo que hacemos, nos pagan, vamos a lugares que pagaríamos por ir y la gente o muchos de los amigos te los encontrarás en fiestas, reuniones o en las escuelas, cuando estudiaste y te ven, te dicen, qué envidia te tengo. ¿Y saben qué? Tienen razón. Sí. O sea, somos unos afortunados de vivir, de hacer lo que nos gusta. Totalmente. Tocayo, ¿cuántos mundiales fuiste? Llevo 13. 13 mundiales. ¿El primero fue? Pues es que empecé desde el 82, Sí. el de España. A ver, 82, 86, 90, 94, 98. Ajá. 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, Sí. 2022, 12, perdóname. 12. 12 viene el 13. No, viene el 12. Viene el 12 ahora. Sí. Viene el 12. ¿Qué significa? Lo confundí con mis investiduras. ¿Eh? Perdón, lo confundí con mis investiduras. Claro, el número. exactamente, el número. ¿Qué significa para México? Yo entiendo que este es un mundial que casi todos en Estados Unidos, etcétera, pero la fiesta va a estar aquí. Sí, claro. La fiesta va a estar aquí y no por los que vayan a ir al estadio, porque son los menos, pero el FanFest diario en Guadalajara, en Monterrey, en México, va a ser una fiesta. Sí. Va a ser una fiesta durante y sobre todo mientras la selección mexicana pues vaya, ¿no? Vaya avanzando. Pero bueno, ¿qué significa para México, tú como director del Salón de la Fama, y que evidentemente pues este es un momento histórico, tercer mundial para México? ¿Qué significa para México futbolísticamente que otra vez se vaya a jugar en el Estadio Azteca, que se vaya a jugar en Guadalajara, que se vaya a jugar en Monterrey? No conozco a nadie, Toño, que haya vivido como nosotros el Mundial 86 y no quiera transmitirle a las otras generaciones, no sabes lo que te espera. Porque no sabes lo que te espera. O sea, a ver, sí, el Mundial del 70, yo era un niño y lo vi, lo seguí en tele. Pero y te periódicos, acuerdas. Pero me acuerdo. Yo también. ¿Sí? El 86 intensamente y lo trabajé y entrevisté a Maradona o sea, el 86 lo vi. Vaya, yo estaba en la cancha, cuando termina el partido de la final, soy el primero que se acerca a Bilardo en la cancha. Sí, Bilardo es campeón. Vaya, yo viví como pocos el 86. Y salías a la calle y la gente caminaba en el periférico sur. Exacto. Caminaba, o sea,
no, Hay no mucha gente que cerraban no me las... lo cree, No, tocayo. no, tocayo. A ver, Caminaban en el periférico. desde lo que es Perisur, el cruce de Periférico de Insurgentes, hasta el Estadio Azteca, la gente se iba caminando por los carriles del... Vaya, no había coches, porque la gente eran ríos que llegaban al Azteca. Yo no sé cómo entraban todos, porque bueno, era... Pero lo mismo pasaba, ahí empezó el tema de lo del Ángel, ir al Ángel a celebrar, y lo mismo pasaba en Insurgentes y en Reforma, y todo el ambiente de los anuncios, de las publicaciones, de las revistas. O sea, tú estabas bombardeado. Lo que más me sorprendió del 86 fue que eso que describimos era meses después del terremoto. Porque, a ver, el terremoto que nos cimbró a todos del 85, resulta que fue, y estaremos ahora para hacer un mundial y una fiesta cuando hay una tragedia. Bueno, la gente yo creo que explotó más la emoción porque era la válvula, ¿sí? Y hubo cosas lamentabilísimas y tú muy particularmente lo viviste con la gente en Televisa y todo y las instalaciones, pero fue en todos lados el golpe, en todo el país y en la Ciudad de México particularmente. Y yo no daba crédito que meses después la Olla Express había explotado para cantar para el equipo tricolor y para las elecciones que llegaban y para ver a Tomás Boy, a Hugo Sánchez y a Larios y a Bora y a Aguirre y a Negrete y el golazo y cantar el himno que se fuera el audio. Y se me enchina la piel, Toño, porque la verdad que todo eso que vivimos decías, ah, caray, esto es un mundial. Y todos estábamos pendientes por temas administrativos. Se fueron a Monterrey, los penales, perdimos, pero yo te diría, siguió la fiesta en México porque estaba Maradona y nunca se salió de aquí ya, y jugó contra Inglaterra, y jugó la final contra Alemania. Entonces, para mí es un evento inolvidable, y si tiene el 50% la edición 2026 de lo que vivimos entonces, va a ser también increíble. Sí, sí. Yo no sé... como se ve la cuestión esta de los boletos y todo eso en relación al 86, el otro día me mandaron un audio y era una grabación que yo hice de un comercial en donde pues, se invitaba a la gente a comprar boletos para los cuartos de final. ¿Para que se acabaron? Imagínate qué diferencia. Era un banco, ¿te acuerdas? ¿Eh? Yo compré Era una serie en un banco. Era un banco, exactamente. ¿No? Pero qué diferencia. De don Alfredo Harp. Exactamente, exactamente. Pero qué diferencia con el 2026, que ahora tienes que meterte y entonces hacer cola y no sé qué. Va a ser difícil ir al estadio. Mira, para el 86 yo ya trabajaba, pude ir y todo, pero me acuerdo que compré series. Y entonces en el banco tú podías meses antes pagar en abonos y ahí te daban tu certificado de los boletos y te daban una moneda, incluso la moneda conmemorativa del Mundial. Esas cajitas, acumulador, todo lo guardó. Sí. O sea, eran fáciles de conseguir relativamente, como bien dices. No, ahora nada que ver. Muy difícil. Tocayo, qué placer tenerte. Toño, ¿a poco ya se acabó? No, hombre, podríamos platicar muchísimo más, pero muchísimo. Hay mil temas para platicar, pero bueno, ya habrá oportunidad de hacer otra charla. Gracias, Tocayo. Es un placer, te agradezco mucho, Toño, te admiro mucho. Igual. Somos contemporáneos, pero paralelamente, repito, tú sabes de mí, yo sé de ti, tu carrera es admirable y lo que me la he pasado bien aquí, ojalá se repita más seguido. Claro que sí, Tocayo. Mira, a nombre de Norday, para mantener tus bebidas calientes y frías. Y mira nada más, aquí del Salón de la Fama, mi querido. Espérame, mi regalo. Yo sabía a dónde venía, porque sé que tratas muy bien. Pero mira los invitados. colores, nada más para que agarres el tono azulgrana. Está padrísimo, ya lo vi. Pero espérame, yo también te traigo. Gracias, por favor, a tu hijo Gerardo, sí. Muy amigo de mi hijo, por cierto. Sí. Dije, a ver, el Salón de la Fama, mejor algo beisbolero. Entonces, Exacto. Aquí tienes una gorra. Ah, hombre, padrísimo. Y otra para tu hijo Gerardo. Muchísimas con mucho gusto. Gracias. Están Así padrísimas. Padrísimas. Como intercambio de banderines en partido. Oye, Tocayo, por cierto, y aprovechando, ¿cuáles son los horarios para ir al salón y para la gente en general, ¿no? Que pueda llegar, porque además es muy accesible ahí en Pachuca, muy accesible. Bueno, yo de tu casa, aquí de la zona, por decirte, de Santa Fe a Pachuca, hago 1:20 de puerta a puerta. ¿Sí? Y yo te diría que, bueno, de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, 5 para que entren y tengan hora y media para recorrerlo, y a las 7 apagan. Pero miércoles a domingo estamos allá en Pachuca. Mundo Fútbol es el centro interactivo con más de 50 actividades de fútbol. Y junto está el balón, caminando junto, que es el Salón de la Fama con la memorabilia, historia, pantallas y los trofeos de los investidos. Padrísimo. La verdad, vale la pena. Para la gente que haya ido, pues estará de acuerdo conmigo. Para los que no han ido,
vale la pena que se den una vuelta ya a Pachuca y además es en la entrada. Esa es la mera entrada. No hay pierde. Sí, ¿no? El balón gigante, el balón más grande del mundo. ¿Sí? Tocayo, una firma antes de que te vayas, por favor. Toño, ¿te la firmo como Toño o el caricaturista Tomose? Como tú quieras. Como tú quieras, Tocayo. La verdad que, fíjate cuántas cosas de repente se entera uno, ¿no? Y yo hubiera querido ser un buen caricaturista, fíjate. ¿Sí? Y soy malísimo. No me digas. Soy No, malísimo, ya ahora es Tocayo. hobby para mí, pero sí. No, ahí la tienes. me imagino, pero siempre el que supo dibujar, pues ya, lo mantiene por siempre. Gracias, Tocayo. Gracias. Es un gusto, Toño. Ya saben, denle a la campanita, denle like, suscríbanse y los esperamos próximamente todos con Toño.